Unsain Grupo les ofrece este espacio. Día Europeo en recuerdo a las víctimas del terrorismo, día celebrado el pasado fin de semana. Hoy analizamos el homenaje que organizaba el gobierno, liderado por Uxue Barkos, y también el acto celebrado en la explanada de Baluarte el pasado domingo. En uno de esos homenajes participaba Euskal Herria Bildu. Nos quedamos con una de esas imágenes, la del parlamentario de Euskal Herria Bildu, Adolfo Araiz, dejando unas flores, un ramo de flores, en el monumento a las víctimas en Baluarte. Destacamos este punto, pero por supuesto el debate se abre con muchos más flecos y puntos de vista. Comenzamos con el señor Ramírez acerca de estos homenajes. En principio hay que recordar también cómo la Asociación de Víctimas de Navarra no participaba en el homenaje que organizó el gobierno. ¿Cuáles son los pasos que se deben dar a partir de ahora y visto, desde luego, lo sucedido este fin de semana desde su punto de vista? Pues desde nuestro punto de vista, los necesarios al objeto de que más pronto que tarde pues se pueda hacer un reconocimiento, una reparación y las víctimas puedan tener verdad a la mayor brevedad sin que se puedan realizar pues determinadas posiciones que profundicen más en el partidismo que en una auténtica voluntad de buscar la reconciliación en una sociedad pues que ha sufrido tanto dolor como la nuestra, ¿no? Y en ese sentido, pues para conseguir ese escenario en el que todas las formaciones políticas, todos los representantes de la ciudadanía estemos presentes en un homenaje a las víctimas, sean estas sean víctimas de ETA, cuyo dolor pues tenga otros orígenes, sean de funcionarios del Estado. Es decir, nosotros creemos que todas las víctimas tienen que tener su reconocimiento, su reparación, tienen su derecho a la verdad, que debe ser unánime la voluntad del conjunto de formaciones políticas de reconocer a todas las personas que han visto vulneradas sus derechos humanos y en ese sentido, pues bueno, pues es evidente que pues la aportación que desde Euskal Herria Bildu pues queremos hacer y estamos haciendo en este sentido, ¿no? Y para ello, pues yo creo que es muy significativo, y lo decíamos el otro día en un debate en el Parlamento de Navarra, como por ejemplo, en iniciativas parlamentarias, en los años 2003-2007, en esa legislatura eran 23 las iniciativas parlamentarias vinculadas a ETA, cuando seguía matando, seguía atentando. Del 2007 al 2011, pues fueron 4 más. Pero una vez que decreta el alto el fuego definitivo, es decir, cuando ya ETA y sus atentados empiezan a ser pasados, cuando exponencialmente crecen las iniciativas, 2011-2015, 53 y 2015 hasta la actualidad ya llevamos 95, ¿no? Por lo tanto, pues creemos que eso nos debe llevar a la reflexión. Hacemos un llamamiento para que nadie pues tenga la tentación de hacer un uso partidista de esta situación y que todo el mundo ponga su grano de arena para que más pronto que tarde el conjunto de formaciones podamos celebrar un homenaje al conjunto de las víctimas pues sin este tipo de situaciones que hemos podido ver, que pudimos ver el fin de semana pasado. Señor García Danero, ¿cómo analiza lo vivido el fin de semana, la presencia de Euskal Herria Bildu aquí en Navarra, no en el País Vasco? ¿Cuáles son, desde el punto de vista de los regionalistas, los pasos que permitirán avanzar para la normalización y la convivencia en nuestra sociedad? Bueno, sobre yendo primero al acto que organizó el gobierno, evidentemente nosotros es conocido que no acudimos porque no acudían las víctimas del terrorismo en Navarra y por lo tanto nosotros siempre hemos dicho que estaremos allá donde estén las víctimas y en este caso si ellos no acudían, nosotros no íbamos a acudir porque evidentemente algo no se está haciendo bien, alguna reflexión habrá que hacer si acude al acto aquel que no ha condenado el terrorismo de ETA y no acuden aquellos que han sido o son los familiares de los asesinados por ETA. Por lo tanto, yo creo que ahí el gobierno una reflexión debiera hacer de por qué se da ese escenario. Dicho lo cual, yo creo que lo primero que hay que hacer es el reconocimiento del mal causado. Y ese es uno de los temas fundamentales. Mientras no se reconozca que ETA no debió ocurrir, que es algo que no debió pasar, lo que hizo ETA no debió ocurrir, no debió pasar, no debió asesinar, que lo que hizo estaba mal,
que ha causado mucho daño, mucho dolor, etcétera. Si no se reconoce eso, es muy difícil el dar ningún otro paso. Evidentemente, las víctimas del terrorismo, al final, decía Mayorga, lo de los actos, no los actos, las iniciativas que ha habido respecto al tema. Es que el relato es muy importante. No es lo mismo un relato donde uno ha sido asesinado y otro ha asesinado a un relato donde pones a los dos en igualdad de condiciones, como si aquello hubiera sido un duelo y uno disparó, el otro cayó, pero podía haber sido al revés. Eso no es así. Y por lo tanto el relato es fundamental y el reconocimiento del mal causado es fundamental. ¿Qué lectura hace el Gobierno, señor Martínez, de la ausencia de las víctimas que reclaman que no se manipule la verdad? Así lo escuchábamos el sábado. Sí, ¿Cuál es el relato que hacen ustedes? Sobre el acto del que organizó el Gobierno el sábado hay una mentira que no se puede permitir, no se puede tolerar. Hay una mentira que es la publicación de una noticia falsa para desarrollar un relato con fines espurios. Eso por un lado. Y por otro lado, esto se complementa con una parte fanatizada, con una parte acrítica de la sociedad dispuesta a creerse lo que haga falta. Yo le oigo al señor García Danero decir que las víctimas no estuvieron. Yo estuve en el acto organizado por el Gobierno el sábado y allí, entre otros, habló un guardia civil herido en atentado de ETA en representación de las víctimas de ETA. Allí hubo unas 60 víctimas de ETA. No estaban todas, tampoco el domingo en ese acto al que ustedes fueron. No estaban todas. Quiero decir, en el acto organizado por el Gobierno de Navarra hubo víctimas de ETA. Y quien diga lo contrario, miente. De hecho, hoy el Diario de Navarra ha publicado una rectificación, porque es mentira lo que dijo el Diario de Navarra y lo que algunos repiten, que el sábado no hubo víctimas de ETA. Y es mentira. El sábado, en el acto del Gobierno de Navarra, hubo víctimas de ETA, hablaron a través de un vídeo y una de ellas, un guardia civil de nombre Jesús, y ahora no me acuerdo el apellido, habló en primera persona, contó el atentado que sufrió e hizo una denuncia. Señor García Danero, yo sé que quieren intervenir ahora, pero si le parece, señor Martínez, sí, lo que pasa, Maya, que estoy diciendo una cosa muy seria. Vamos a escuchar enseguida, por supuesto, a la víctima de ETA que acudió a ese homenaje y también a la presidenta del Gobierno. Y luego sigo hablando para contestarte a la pregunta. Pero me parecía importante matizar esto. Sin duda. Señor Martínez, si les parece, señor García Danero, señor García y señor Ramírez, vamos a escuchar precisamente lo dicho por esa víctima de ETA, Juan Salgado, como decíamos también por la presidenta del Gobierno. En el siguiente vídeo resumimos ese homenaje. Juan Salgado Fuentes, guardia civil, sufrió un atentado de ETA en Leiza en 1983. Resultó herido en cuello, tórax y hombros. Su relato ponía voz en este acto de homenaje a las víctimas. Una intervención directa y crítica que encontró su réplica en la presidenta Barcos. A los políticos que nos gobiernan deben estar siempre al lado de las víctimas y nunca equiparar a las víctimas con los asesinos. Para estar con las víctimas hay que aislar a los verdugos. Te has acercado antes y me has dicho, tratad bien a las víctimas. Permíteme, Juan, que yo te devuelva el mensaje. Permitidnoslo. Permitidnoslo. Porque no siempre y en el empeño de este Gobierno se nos ha permitido. Pero hemos sido empeñados y seremos machacones, porque estamos convencidos. Juan fue la voz de las decenas de víctimas del terrorismo y familiares vinculadas a Navarra que asistieron, porque al acto, tal y como ya habían anunciado, no asistió la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA. La presidenta Barcos quiso trasladar la condena y el rechazo a la violencia terrorista y mandó un mensaje de paz y convivencia. Este Gobierno traslada, como lo ha hecho siempre, un mensaje claro e inequívoco de condena, como lo ha hecho siempre, y rechazo de la violencia que nunca debió de producirse. El homenaje comenzó con un minuto de silencio y estuvo marcado por las ausencias políticas. Todos los partidos, a excepción del Partido Popular y UPN, asistieron al acto. El acto concluyó con una ofrenda floral ante el monumento de las víctimas del terrorismo, en la que participaron autoridades, víctimas y familiares. Es el resumen de lo acontecido. Le dejábamos con la palabra al señor Martínez, continuamos con él, luego seguimos con usted, señor García, y el resto de los parlamentarios que hoy están aquí. Y luego, respecto a lo que ocurrió el sábado y el domingo, desde luego, desde Geroa, lo único que queremos transmitir, bueno, lo único no, lo que queremos transmitir es respeto absoluto a todas y cada una de las víctimas, memoria, justicia y reparación para todas y cada una de las víctimas, y con la misma fuerza con la que digo eso, digo también no a la manipulación partidista de las víctimas para conseguir objetivos políticos. No a esa manipulación.
y por lo tanto, y también que la política la hacemos toda la sociedad, no la hacen un grupo determinado de personas, sean víctimas, sean lo que sea. La política la hacemos entre todos. Y el relato de lo que aquí aconteció, del drama que aquí ha acontecido durante tantos años, tiene que basarse en dos patas. Una, en la verdad, es decir, en una memoria basada en la historia, en la sociología, en la psicología y en la participación de la sociedad para dar forma emocional a todo aquello tan terrible que pasó. Señor García. Pues nosotros tampoco fuimos efectivamente a ese homenaje, ¿no?, que planteaba el Gobierno de Navarra, más que nada porque la Asociación de Víctimas del Terrorismo de ETA en nuestra comunidad pues no acudía, ¿no? Sí que acudíamos el día siguiente, el día 11, en el que también había numerosas víctimas del terrorismo de ETA, señor Martínez. Y en este caso pues sí que acudimos porque ahí es donde verdaderamente se está de lado de todas las víctimas del terrorismo de ETA. Es una interpretación. Yo le diré al señor Martínez que lo que no se puede es decir en público ciertas cuestiones cuando por detrás estamos actuando de una manera totalmente inmoral, ¿no? La referencia que hacía la presidenta Barcos, ¿no? Cuando se está dando voz, cuando está haciendo homenajes a etarras por parte la señora Barcos no ha participado en ningún homenaje. Se hizo un gobierno, el gobierno de Navarra. La señora Barcos, la presidenta del gobierno, no ha participado en ningún homenaje a terroristas. El gobierno de Navarra hizo, en ninguno. Yo insisto, el Gobierno de Navarra hizo un homenaje en el que participó un terrorista, si no recuerdo mal, señor Martínez. Hasta la justicia española dice que los terroristas pueden ser víctimas. Un terrorista es un terrorista, pero si es víctima de violencia ilegítima, es víctima. No trate de negar una realidad evidente. Niego que la presidenta del Gobierno de Navarra... Yo he dicho que fue organizado por el Gobierno de Navarra. Niego que el Gobierno de Navarra haga homenajes a terroristas. No recuerdo si acudió. Usted dice que no, habría que ver y tirar de hemeroteca, pero insisto, fue organizado por el Gobierno de Navarra. Por lo tanto, no puede pedir a las víctimas del terrorismo, de ETA que les dejen participar con ellas cuando, insisto, lo que está haciendo por detrás es otra cuestión. Cuando está tratando de escribir, cuando está tratando de borrar la historia del terrorismo, y está jugando con temas muy serios, la presidenta y el Gobierno de Navarra. No estoy jugando con nada, estoy planteando y poniendo encima de esta mesa la realidad y la verdad con la posibilidad de convivencia en nuestra comunidad. Señor Martínez, no está usted jugando trate de imponer fuego. Su visión, no, que hay más visión. Si por algo no van las víctimas del terrorismo de ETA, como usted me interrumpe a mí muchas veces. Tiene usted, y yo en ningún momento le he dicho que se calle, yo lo único que le digo, básicamente, es que si las víctimas del terrorismo de ETA no fueron a ese homenaje, fue por algo. Algunas una asociación que aglutina a la mayor parte, a una asociación que aglutina a la mayor parte de las víctimas del terrorismo de ETA. No fue a un homenaje organizado por el Gobierno de Navarra. Tendrá que usted reflexionar y plantear, el porqué. Lo que está claro, otras víctimas sí fueron. Otras víctimas sí fueron. El Partido Popular no va a participar en este blanqueamiento que trata de hacer el Gobierno de Navarra, y menos participando en serie de estudios como hemos venido reiterando. Condena pura y dura de la violencia de ETA. Partido Popular creo que les hemos entendido bien. Pura y dura de la violencia señor Martínez, creo que les hemos entendido las diferencias. Pura y dura de la violencia de ETA. Usted lo que quiere es otra cosa. No, pero a usted las víctimas no le importan. A mí claro que me importa. Lo que le importa es el Gobierno de Navarra. No se permita usted, señores, yo creo que el decir que al Partido Popular y a mí personalmente el Gobierno de Navarra. Señor García, señor Martínez, vamos a seguir adelante. Hemos entendido claramente. Yo creo que todos simplemente por aclarar la postura del Partido Popular, ya que el señor Martínez libremente ha tenido entrando en un debate de hacer cualquier tipo de aportación. Yo creo que se ha entendido claramente. Estará y defenderá siempre en aquellas instituciones donde está el Partido Popular a las víctimas, no como lo debería hacer su Gobierno. Bueno, vamos a dejarlo aquí, señor Martínez. Este Gobierno defiende a las víctimas en todas las ocasiones. Creo que les hemos entendido perfectamente y no vamos a continuar con este debate con dos personas. Adelante, constructivamente. Es decir, yo creo que no podemos cometer el error de considerar que las víctimas que participaron en el acto del sábado son menos víctimas que las que participaron el domingo. Por lo menos para EH Bildu, y lo tenemos que decir clarísimamente, ambas son víctimas y no podemos graduarlas en función de respondan o lleguen a unas conclusiones o lleguen a otras. Todas son víctimas y todos merecen la memoria, la justicia, la reparación, la verdad y superar una situación mediante el establecimiento de medidas para lograr esa convivencia de tal forma que esta dialéctica perversa que se ha dado en torno a las víctimas pues se supere y deje de darse en ese sentido. Y para ello, es decir, se decía por parte de Unión del Pueblo Navarro que el relato es muy importante y estamos de acuerdo. Creemos
creíamos que más importante era también la primera fase, que es acabar con la vulneración de derechos humanos. Y afortunadamente, desde el año 2011, estamos hablando de que pues bueno, pues lo que es la organización ETA ya no atenta, y eso pues cada uno pues probablemente habremos trabajado desde nuestros ámbitos, pero le puedo asegurar que desde el ámbito que yo represento también. En segundo lugar, hay que decir, porque se dicen cosas pues muy a la ligera, es decir, y además yo lo digo personalmente y lo diré siempre, mi partido y yo siempre hemos condenado todo tipo de actuaciones, y EH Bildu no hubiese existido si no tuviese un compromiso de rechazo de todo tipo de actuaciones. En estos momentos lo que está en juego es los relatos. Vale, analicemos, ¿no? Pongamos todos de nuestra parte y no caigamos en el error de hacer víctimas de primera, de segunda, ni que una verdad oculte otra verdad que sí ha sucedido. Estemos a la altura de las circunstancias y nosotros abogamos sincera y honestamente por dar pasos para que estas dialécticas perversas e hirientes que se han dado pues sean cosas también del pasado, como lo era en su día la violencia. Sí, no, a mí me llama la atención que el Gobierno... Quiero decir, que relativice tanto el hecho que la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo no acuda al acto y poco más o menos que le dé igual en ese sentido, y se sienta encantado y que no tiene que hacer ninguna autocrítica de ese acto y de que esta Asociación de Víctimas del Terrorismo de Navarra, que agrupa a la mayoría de las víctimas del terrorismo en Navarra, de ETA en Navarra, no estén en ese acto. Si con eso están satisfechos, si ellos creen que está la tarea hecha, si creen que esto va de maravilla, pues evidentemente nosotros ahí poco podemos hacer, salvo que decir que creemos que están equivocados, que creemos que esta Asociación de Víctimas no acuda a ese acto, es como para replantearse las cosas que se están haciendo, y también lo decía el responsable de las víctimas que acudió al acto, y lo ha dicho también, el relato. Es que el relato es fundamental, y este Gobierno no está trabajando para que ese relato sea el relato verdadero, está trabajando para que al final aquí haya habido un empate, y eso es lo que no puede ser. Es que aquí no ha habido dos bandas que entre ellos se mataban, que no, que había una democracia perfectamente organizada y había una banda terrorista que por imponer sus principios políticos e ideológicos quería eliminar a todo el que no pensara como él o intentar que no pensara y que evidentemente revocar el sistema democrático de una forma diferente a lo que sería una dictadura. Y eso es lo que hacía la banda terrorista ETA con sus actuaciones. Y ese es el tema. Señor García Danero, este Gobierno no está satisfecho con la división que hay existente entre las víctimas. Este Gobierno da mucha importancia a que la mayoría de las víctimas de ETA en Navarra no acudieran el sábado al acto organizado por el Gobierno. Claro que le da importancia y claro que le preocupa. Este Gobierno es consciente de que queda mucho por hacer para llegar a una convivencia normalizada en este aspecto. El Gobierno no busca el empate entre víctimas y verdugos. Esto es una interpretación que yo creo que es partidista, falsa, interesada, en fin, hecha con fines espurios, porque el Gobierno no busca el empate entre víctimas y verdugos. El Gobierno distingue muy bien quiénes son las víctimas, quiénes son los verdugos. El Gobierno entiende que vencedores y vencidos tienen que ser sobre todo las ideas. Hay ideas que tienen que vencer, que van a vencer, que es la idea de la paz, la idea de la democracia, la idea del rechazo a la violencia como método para conseguir objetivos políticos, y el Gobierno además defiende justicia. Y la justicia no quiere decir solo recordar a las víctimas su honor, su dignidad, la memoria de las víctimas, sino también que quien la hizo la pague. Bueno, pues y esto lo digo así de claro porque es lo que piensa el Gobierno respecto de la violencia terrorista. Mientras este Gobierno muestre con los hechos, exactamente, porque mientras bien. Este Gobierno siga financiando informes en el que se equiparan a las víctimas con los verdugos, evidentemente el Gobierno lo que estás planteando, no, señor García, esto es una nueva interpretación muy sesgada por su parte. No es ninguna interpretación, sino una realidad. Es una interpretación muy sesgada por su parte. Este Gobierno financia informes, efectivamente, pero no los financia, son convocatorias de ayudas. Y yo le digo con total tranquilidad, seguramente el informe al que usted está haciendo referencia, creo que es a ese, a mí me parece de una calidad ínfima. Pues es su Gobierno que sigue financiando, pero como que digo, se financió este antes de, no después, antes de, señor García. ¿O es que su Gobierno, el Partido Popular, nunca se ha dado cuenta de que ha financiado un estudio que podía ser bueno y ha sido malo? Bueno, vale, pues yo se lo digo con total tranquilidad. Si está hablando del informe del que yo creo que está hablando,
A mí me provoca hay un sonrojo. informe, bueno, A mí me provoca sonrojo porque es muy malo. No es un informe financiado, es un estudio que se presentó a una convocatoria que cumplía con las bases de la convocatoria y recibió el dinero que le correspondía por haber aprobado, por haber pasado esa convocatoria. No es un informe directo del gobierno, cosa que ustedes... Bueno, señores, vamos a seguir adelante, vamos a tratar de comprender también otras decisiones que plantea el Parlamento de Navarra. Este lunes la Mesa de Junta de Portavoces se refirió a la dispersión de los presos. Hubo una declaración institucional que fue apoyada además por el Partido Socialista para pedir el fin de la dispersión de los presos. Vamos a escuchar la opinión de todos los partidos con presencia en el arco parlamentario y debatimos este asunto aquí en La Muga. A los dos actos acudieron representantes de Geroa y el PSN, así como miembros del Gobierno. Yo estoy seguro de que antes que tarde todos los grupos parlamentarios estaremos unidos en actos en relación con las víctimas del terrorismo. Creo que fueron contundentes en sus declaraciones y el acto en sí yo creo que fue bastante contundente en la deslegitimación de la violencia utilizada por la banda terrorista ETA. UPN y el PP estuvieron en el acto de la Asociación de Víctimas de ETA de Navarra. Aquí lo que no se puede es un día aparecer en el monolito a las víctimas del terrorismo con una rosa, a depositar una rosa, y al mismo tiempo y al mismo día estar haciendo recibimientos con honores a miembros de ETA. El señor Araiz, que asistió el día anterior al homenaje en el que incluso debió dejar alguna flor cuando no condenan, de hecho no es que no condenen, sino que amparan al no condenar los asesinatos de la banda terrorista ETA, los secuestros y las extorsiones. Secundaron solo la convocatoria del Gobierno EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra. Quisimos hacer una aportación en positivo y por eso participamos en este acto del baluarte y con esa misma lógica acudimos a arropar a la familia de Xavier Rey en estos momentos difíciles para ella. Nadie entiende que no seamos capaces de hacer un acto conjunto todas las fuerzas políticas que representamos a la ciudadanía. Sin ningún tipo de doblez, de ambigüedad, ni nada en ese sentido, sino con absoluta contundencia y con absoluta firmeza. El Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración que pide una nueva política penitenciaria que evite el cumplimiento de penas lejos de lugares de arraigo en referencia a la dispersión de presos etarras. Han votado a su favor los grupos del cuatripartito y el PSN. Ahí teníamos las valoraciones de todas las formaciones en torno a los homenajes a las víctimas del terrorismo este fin de semana y también ese planteamiento en torno a la dispersión de presos de ETA. Es el momento para reclamar desde su punto de vista, desde el punto de vista de los regionalistas, el fin de la dispersión de los presos de la banda terrorista ETA, señor García Danero. No, nosotros estamos de acuerdo con la política penitenciaria que está en este momento en vigor. Por cierto, política penitenciaria que aprobada por ley en su momento ha sido recurrida en muchos sitios, se han ganado todos los recursos, quiere decir que está amparada desde luego por todos los tribunales a los que se ha acudido, y en ese sentido la banda terrorista ETA sigue existiendo y los presos de la banda terrorista ETA funcionan como presos de un colectivo terrorista, de una banda terrorista que sigue existiendo a día de hoy. Una cosa es que no mate por criterios técnicos operativos que dijo en su momento y por estrategia política que también dijo en su momento, la banda terrorista ETA dejaba, en aquel momento dijo de forma definitiva la acción armada, pero seguían funcionando, etcétera, y a día de hoy sigue existiendo la banda terrorista ETA. Los presos funcionan como presos de la banda terrorista ETA, como presos de una organización, y por lo tanto hay que aplicar la ley establecida para una organización terrorista, en este caso la banda terrorista ETA. Señor Ramírez, ¿cuál es el criterio de Euskal Herria Bildu en torno a la dispersión de presos de ETA en este momento, ¿no?, en el que nos encontramos? En este momento y en todos. Nosotros creemos que es una práctica inhumana, porque, es decir, los jueces cuando dictan sentencias, les dictan la sentencia contra el preso o la presa, no contra las familias, como es el caso de Xavier Rey, que para su familia, para ir a visitarlo, tenía que ir hasta Cádiz, hasta el puerto de Santa María, teniendo una cárcel en San Jorge. Es decir, y eso es una peña añadida a las familias, y es inhumano, y es una salvajada, y además en un régimen por el cual solamente salía de la celda pues 4 horas al día, a más de 1000 kilómetros, es decir, es una pena añadida que tiene más que ver con, pues casi con la situación del conde de Montecristo que con una política penitenciaria lógica y normal en cualquier estado de derecho, en cualquier estado moderno. Es una auténtica salvajada inhumana.
y por lo tanto eso debe llegar a su fin. Y, es decir, no hay ninguna razón por la cual una persona que está cumpliendo una pena y lo puede hacer pues a escasos kilómetros de la casa donde sus familiares pueden ir cada semana a visitarlo, etcétera, pues, ¿por qué tiene que estar en Cádiz? Es que no tiene sentido. Yo creo que a estas alturas es imposible, sinceramente, el defenderlo desde una perspectiva penitenciaria, desde una perspectiva de Estado de Derecho, desde una perspectiva de una humanidad mínima y desgraciadamente, también cuando se producen estos episodios desgraciados, pues también merece que las formaciones políticas hagamos nuestras reflexiones y pongamos nuestro granito de arena o nuestro gran arenal para que esto pues termine de una vez. Y nosotros creemos que evidentemente pues nos gustaría que fuese la última de estas situaciones, de estas circunstancias que tengamos que arrostrar, porque insisto, que alguien justifique qué sentido tiene que un ciudadano o ciudadana de Pamplona esté cumpliendo una pena en el puerto de Santa María. Un pronunciamiento del Parlamento de Navarra, no bien visto por el Partido Popular, que apuesta por la dispersión de las víctimas de ETA. ¿Con qué argumentos, señor García? ¿Con qué argumento? Mira, hacía referencia que lo que tiene, el coste que tiene, pues en tiempo, por ejemplo, de una persona, de familia de un terrorista, el ir hasta Cádiz, pues tienen la oportunidad de ver a su familiar. Otros, desgraciadamente, no tienen esa posibilidad. Que sí, pero eso es evidente, que eso no lo negamos, pero ¿por qué? Bueno, pero es que justificamos, insisto, pero vamos, nosotros... es inhumano, eso no tiene ningún sentido. Pero mira, señor García, por favor, se le pido que lo analice. Inhumano es que esta banda haya matado juzgado a gente, y tiene una pena. ¿Por qué tiene que cumplirla en el puerto en Cádiz, a más de 1000 esa kilómetros? Persona, por defender su libertad, tiene que estar donde está. Y los familiares, también es una pena, evidentemente, que tengan que ir a visitarlo. Es una pena. Insisto, que tengan que ir a visitarlo. ¿Y por qué? ¿Y por qué ustedes mantienen? ¿Por qué mantienen esa política? Porque ese asesino decidió matar a esa persona. Eso sí. Vamos a ver, para empezar, Xavier Rey no asesinó. Y es doloroso tener que escuchar según qué tipo de Xavier Rey no asesinó. Nosotros no estamos de acuerdo completamente en la política penitenciaria, y es más, no creo que se deba hablar de esta cuestión hasta que desaparezca dispersión total de ETA, hasta que ayude a esclarecer los diferentes crímenes a día de hoy sin resolver y hasta que entregue definitivamente las armas. Hasta ahí yo creo que no se debe ni se puede hablar absolutamente. Y la familia, que no tiene ninguna culpa de nada, ¿qué culpa tiene la familia? ¿Y qué culpa tiene la familia que ha prescindido? Vamos a ver, hable con un poco de propiedad. Matar a cierta persona, hable con propiedad. Xavier Rey no ha asesinado a nadie. Xavier Rey no asesinó a nadie. A mí me parece triste. Está condenado y una vez que esté condenado puede cumplir las penas en un centro penitenciario. ¿Y por qué tiene que irse a Cádiz cuando puede estar en Pamplona? ¿Cómo puede Señor ser? García, ¿es usted inhumano? No soy inhumano. Con ese tipo de valoraciones es el que mata, como digo, y que impide que familiares puedan ver a otro familiar, porque ETA decidió en su día matarlo. Eso es. Bueno, avanzamos en este recorrido dialéctico, señor. ¿Estará usted de acuerdo que no hay ninguna justificación? Seguimos adelante. Xavier Rey, como decía, hace referencia a esta persona presa que murió en una cárcel en Cádiz y que en este caso indicaba el señor Ramírez que no era un preso de ETA o que no mató a nadie, como ha indicado. Señor Martínez, ¿es el momento o cuál es la conveniencia o la importancia de la declaración institucional del Parlamento de Navarra en relación con este asunto? Sí, bueno, yo antes de contestar la pregunta, Maya, con tu permiso, quiero decir que creo que los 5 presentes en esta mesa estaremos de acuerdo en que el mayor atentado a los derechos humanos es privarle a alguien de su vida. Creo que en eso estaremos los 5 de acuerdo. Y creo que estamos de acuerdo. Dicho eso, a Geroabay siempre le ha parecido la política penitenciaria de dispersión un castigo añadido a la pena emitida por un tribunal de justicia. Un castigo añadido en la medida en que no solo penaliza al preso, sino que también penaliza a su familia, etcétera, etcétera. Evidentemente, decir que eso está bien porque esa persona pudo matar o no, en el caso de Xavier Rey, este pobre chaval no había matado a nadie. Estaba en una organización terrorista, al parecer sí, pero él no había matado a nadie. Pero decir que como sus compañeros de organización mataban, pues ahora que y lo mandamos a Puerto Santa María, pues realmente no sé si es inhumano o no, como dice el señor Mayorga, pero desde luego demuestra, en nuestra opinión, poco talante democrático. A nosotros no nos gusta la dispersión porque creemos que supone un castigo añadido al preso, a la presa y a sus familiares.
y siempre hemos estado en contra. Esta declaración surge, pues, bueno, surge en relación con el fallecimiento de Xavier Rey, y que es un preso juzgado por pertenencia a banda armada, pero que no tenía en su haber ningún crimen, ningún asesinato, y que llevaba 10 años, si no recuerdo mal, en primer grado. El primer grado en la política penitenciaria es una situación de excepcionalidad. Y si una situación de excepcionalidad dura 10 años, no es excepcional. Es la situación ordinaria a la que ese preso está siendo sometida. Una situación de primer grado que solo se aplica a presos de peligrosidad extrema o a los presos en los que se advierte una inadaptación grave y manifiesta. Y yo creo que el señor Rey, desde luego, no entraba en ninguno de estas dos situaciones. Por lo tanto, en el caso de este preso concreto, desde luego era una pena, un castigo añadido, pero en grado excepcional, en grado superlativo. La dispersión no conduce a nada. Hay quienes apoyaron la política de dispersión cuando ETA todavía funcionaba y cuando ETA extorsionaba y cuando ETA asesinaba. Por eso les decía en este momento, bueno, ¿no? El sentido de la dispersión en este momento. Y de manera utilitarista 2018. decían, no, los dispersamos, así no pueden reunirse, lo tienen más difícil y tal. Nosotros, incluso en esa situación, consideramos que era un castigo añadido a los presos concretos, porque cuando se juzga a una persona. No se juzga, pues, a una organización, no. Los juicios se hacen persona a persona. Y las penas se deben dar y se dan persona a persona. Y por lo tanto nosotros hemos estado siempre en contra de la dispersión porque creemos que es un castigo añadido y hoy en día, pues incluso más que entonces, si es que cabe. Y por cierto, yo quiero decir que no son solo los presos, bueno, algunos les llaman presos políticos, los presos de ETA, los que están dispersos por las cárceles del Estado, sino que por desgracia todos los presos comunes y el resto sufren dispersión, algo que en nuestra opinión va en contra de los derechos humanos que también corresponden a los presos, sea la barbaridad que hayan hecho la que sea. No, yo creo que la política penitenciaria viene derivada de pertenecer a la organización terrorista como organización y de hecho personas que han pertenecido a ETA que se han salido de la organización y que se han querido acoger a derechos penitenciarios los han tenido y personas de ETA han renunciado en muchas ocasiones a esos derechos penitenciarios porque la organización se lo prohibía. Por lo tanto, la política penitenciaria viene derivada de la pertenencia a organización terrorista que en este momento, a día de hoy, sigue existiendo. Es que esa es la clave, es que sigue existiendo, sigue sin decir dónde tiene las armas, sigue sin entregar las armas, salvo el paripé aquel que hicieron, y siguen sin ayudar a esclarecer asesinatos, que más de 300 que están sin resolver en este país. Por lo tanto, la organización sigue existiendo. Dejamos Carlos, aquí pero, el claro, debate. Yo comparto contigo creo. A mí me gustaría que los presos de ETA o que la gente que haya asesinado en ETA, etcétera, colabore con la justicia y diga, bueno, pues aclare las cosas. Creo que es un deber moral. Pero en justicia democrática a nadie se le puede pedir que se inculpe a sí mismo. En justicia democrática. Yo, desde luego, hago una petición moral. Creo que tienen el deber de ayudar a que se haga la luz y a que se haga la verdad. Pero creo que es más un deber moral y, por lo tanto, difícilmente imponible que un deber de justicia. Lo dejamos aquí, esa ley que favorece la dispersión de presos por las diferentes cárceles de España sirve como broche final a nuestro debate de hoy, que como saben ha tenido a las víctimas del terrorismo como uno de los principales puntos fundamentales después de los homenajes que se tributaban el pasado fin de semana en Pamplona. Gracias a los 4 parlamentarios que hoy nos han acompañado, muchísimas gracias a todos y muy buenas noches, Gabón, que disfruten de esta noche y por supuesto nos veremos el próximo miércoles con otros temas de la agenda política sobre la mesa. Nosotros ahora hacemos una breve pausa, seguimos en La Muga con contenidos al margen de la actividad política. UNSAIN Grupo les ha ofrecido este espacio.